El día de hoy acá en Entre Noticias no solamente tenemos la oportunidad de conocer cuáles son los titulares más destacados, sino que también tenemos una invitada muy especial. Aprovechando que este mes de noviembre es el noviembre azul, es conocer un poco más que no solamente las mujeres pasan por depresiones, ya sea posparto, ya sea por situaciones emocionales, lo que sea. También los caballeros pueden pasar por este tipo de cosas. Por eso el día de hoy tenemos a la licenciada, ella es Adriana Sánchez, psicóloga, quien nos estará aclarando un poco acerca de este tema. Bienvenida a Entre Noticias. Muchas gracias por la invitación, Génesis. Qué gusto tenerte por acá. Qué curioso, ¿no? Uno piensa que los hombres no, ellos no sufren, no sienten, no padecen, como que dice, las mujeres somos las que siempre estamos pasando por estas situaciones. Sin embargo, los hombres también entran en depresión. ¿A qué se debe esto? Mira, se debe a simplemente el hecho de que somos humanos y sufrimos, ¿no? Me encanta estar aquí y poder hablar de esto porque cuando recibí la invitación me dijeron, vamos a conversar sobre depresión masculina. Y la verdad es que la depresión masculina como tal no existe. Existe trastorno depresivo, existe depresión, le da tanto a hombres como a mujeres. Entonces es como que dijéramos la gripe masculina o la gripe femenina, eso no existe, le da a todo el mundo, no hay distinción entre hombres y mujeres en cuanto a salud mental se refiere. Exactamente, es así. Cuando nosotros comenzamos a notar algún tipo de señales que nos puedan mostrar, mire, si estoy incurriendo, por lo menos los caballeros que nos estén viendo, está pasando esto, creo que estoy cayendo en depresión, o alguien que pueda estar anexo o conexo, podríamos decir, llámese esposa, llámese entorno, ¿cómo podemos ver cuáles son las señales de que una persona o un caballero está entrando en este síntoma? Mira, una señal de que cualquier persona puede estar deprimida es que hay cambios en los hábitos de sueño, hay cambios en los hábitos de alimentación, las actividades que se solían disfrutar dejan de disfrutarse, existe un cambio en la conducta, se puede ver a la persona un poco más lenta, somnolienta, sin intereses, por lo que antes sí le llamaba la atención, irritable o muy triste todo el tiempo y en líneas generales ver que su conducta regular ha cambiado. ¿De qué manera se puede afrontar esta situación? Ok, ya detectamos, estamos pasando por depresión. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? El primer paso siempre va a ser buscar ayuda y hablar al respecto. Salud física y salud mental van completamente de la mano. Son dos conceptos que no se pueden desligar el uno del otro y esto no es ninguna idea revolucionaria, esto ha sido así siempre. Lo que pasa es que existe una especie de estigma alrededor de que el hombre hable, comunique, exprese su sufrimiento, hable sobre lo que le pasa. Y además viene entonces una cadena de juicios al respecto, es que es inferior o son débiles los hombres, cuando lo que se debería estar haciendo es reforzar esta conducta de apertura, de comunicación, ¿no? O sea, como en vez de verse como debilidad, signo de debilidad, recompensar la valentía de estar hablando de esto. Exactamente, es así. Por ejemplo, aquí me estabas comentando con relación a cuáles los primeros pasos, ¿ok? Ya cuando se ha detectado todo este proceso y se ha tomado la valentía de decir, bueno, sí, estoy pasando por esta situación, yo sé que es complicado, pero necesito el apoyo. ¿Cuál es el otro paso ya cuando llegan en la parte clínica? ¿Cómo sería el manejo de un psicólogo dentro de este proceso? Porque muchas veces sé que tanto a las damas como a los caballeros, independientemente de lo que sea, les cuesta ir a buscar esa ayuda que tú nos estás recomendando. Sí, les cuesta, yo creo que está ligado nuevamente a estas ideas que ha impuesto la sociedad de que el hombre no sufre o no le pasan estas cosas y la verdad es que sí, no hay ninguna predisposición que pueda hacer a un hombre o a una mujer más propenso a una depresión o a una ansiedad o a cualquier situación de sufrimiento, porque la verdad es que no tienes que estar completamente deprimido o completamente ansioso para querer buscar ayuda y querer estar en un lugar mejor. Entonces, el primer paso sería decirlo, hablarlo, comentarlo con la familia, porque existen factores protectores que te pueden ayudar a sobrellevar lo que sea que te esté pasando, como una buena red de apoyo con tu familia y, por supuesto, buscar ayuda profesional. Entonces, una vez que se busca ayuda profesional, puede ser de un médico, puede ser de un psiquiatra, puede ser de un psicólogo, lo que haga falta. Siempre lo ideal va a ser el tratamiento multidisciplinario, consultar con varios especialistas para ver cuál es el más adecuado para tu caso.
Entonces, pues en el caso de que sea consulta psicológica, empezar a asistir al tratamiento. Génesis, en mi experiencia, en mi práctica, te puedo decir que yo atiendo tanto a hombres como a mujeres y le hablo en las redes sociales a ambos porque es básicamente, no te voy a decir exactamente lo mismo, hay diferencias entre hombres y mujeres, pero Claro. en cuanto a salud mental es lo mismo y al principio, cuando yo empecé mi práctica, sí te puedo decir, la mayoría de las personas que asistían a consulta y que se problematizaban por lo que le pasaban eran hombres, pero realmente eran mujeres, disculpa, pero ahorita también hay bastantes hombres que asisten a consulta, cosa que me encanta porque realmente es muy necesario. Así es. Ya cuando, por ejemplo, las personas entienden que han caído en esto, ¿verdad? Están los que buscan ayuda, ya lo detectamos, incluso se dejan, como quien dice, influenciar por la familia y esta red de apoyo que bien comentas. Pero cuando están en la etapa de negación, esa etapa en la que no quieren salir, vamos a decirlo a lo coloquial, a lo criollo, no quieren salir de ese agujero negro. ¿Cómo hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso es un poco más difícil porque para poder ayudar a alguien, esa persona necesita querer ser ayudada. No Ok. se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Ok. Entonces realmente es importante que la persona se problematice en cuanto a lo que le está pasando y que tenga la valentía de buscar ayuda y asumirlo porque de lo contrario, si no se toma acción a tiempo, pues pueden ocurrir otras cosas. Se puede caer en trastorno depresivo, de ansiedad, adicciones e incluso suicidio. Y además hay que tomar en cuenta que el hombre ocupa un papel muy importante en la sociedad, en la familia. Entonces es importante que todos los miembros que componen un sistema familiar y que componen una sociedad estén en buen estado, por así decirlo. Totalmente. Aquí hay dos puntos que parecen similares, pero no son tan iguales, ¿no? Porque una es que se sabe, por ejemplo, su red de apoyo, sus familiares saben que la persona tiene depresión, pero él está en el proceso de negación. Sin embargo, está el otro caso, que es cuando la persona está en silencio. O sea, se queda como quien dice en ese punto. ¿Cuál es el peligro de cuando la persona se queda en silencio y no hay detección? Yo me imagino que igual estos mismos puntos que tocaste Esto mismo que ahorita. puede pasar, sí. No solo que puede ocurrir depresión, ansiedad, suicidio, adicciones, sino que pues se debilita, funciona mal, se trastoca el funcionamiento de la familia del que esa persona o ese hombre en este caso forma parte. Y al final del día, sufrir en silencio es lo que no debería ser, es lo que está mal, por así decirlo. No está mal sufrir, no está mal tener miedo, no está mal no tener todo en orden, no está mal sentirse triste o ansioso. Lo que está mal es no tomar acción a tiempo, sufrir en silencio y no poder hacer algo al respecto para que mejore el pronóstico de la situación. Exactamente, y ver toda la influencia que puede existir también en el rol de papel o en el rol de papá, como quien dice, el rol de cabecera de familia. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo ha venido influyendo en algunos casos, por ejemplo, o lo más común, dentro de una familia donde exista papá o este caballero esté pasando por esta depresión? ¿Cómo puede ser dentro de la familia este rol? ¿Cómo afecta a los demás integrantes? Bueno, fíjate, sí, es verdad que desde hace mucho tiempo el hombre ha venido cumpliendo este rol de cabecera de la familia, pero yo he venido observando cómo eso ha venido cambiando. Okay. Yo en mi práctica, que soy, digamos, una profesional joven de la salud, me he venido dando cuenta como a mí, por ejemplo, no tengo tanto esa idea o esa creencia de que el hombre tiene que ser el que trabaja y el que sostiene a la familia, porque también lo puede hacer la mujer, así como el hombre puede encargarse de cuestiones en la casa y de los hijos, y lo más importante es que para esa familia funcione ese funcionamiento, esa forma de existir, esa forma de llevar a cabo las cosas. Lo más importante es que funcione para la familia, más allá de quién debe desempeñar cuáles roles. Exactamente. ¿Alguna recomendación que puedas tener, por ejemplo, para los hombres que ya estén en este proceso de depresión, que de pronto todavía no se han acercado a un especialista? ¿Qué le puedes decir para que de una u otra manera ya han detectado que no se están sintiendo a gusto dentro de la situación que puedan estar viviendo o que desencadenó esta depresión, ¿verdad? ¿Cómo de una u otra forma ellos pueden comenzar a salir de una u otra manera y llevar ese paso a paso que tú nos has venido explicando a lo largo de esta entrevista?
Perfecto. Lo más fácil siempre es empezar por hablar con un amigo o con alguien de confianza o con algún miembro de la familia y luego, si no se sabe con quién asistir, por ejemplo, hoy en día Google lo sabe todo, entonces te puedes meter en internet, averiguar sobre lo que te está pasando, meter incluso en Google tus síntomas para que puedas tener quizás una primera idea de qué es lo que puede estar ocurriendo y buscar ayuda, siempre. Primero puedes acercarte a un amigo, a algún familiar y luego acercarte a algún profesional de la salud. Si sientes que no lo puedes hacer solo, es que no tienes por qué hacerlo solo. Siempre puedes buscar ayuda y estoy 100% segura de que quienes te quieren van a estar dispuestos a ayudarte y cualquier profesional al que se acerque un hombre pidiendo ayuda, pues va a ser completamente bienvenido. Vamos a recordar tus redes sociales por si hay alguna duda y en el próximo bloque también vamos a estar contigo, ¿verdad? Si usted que está allá en casita de pronto quisiera preguntarle algo pues a nuestra psicóloga Ariana Sánchez, usted puede hacerlo, e incluso como @entrenoticiasgb, Ariana con doble N, Ariana escrito con 2 N literalmente y luego la palabra con doble N, @Ariana con doble N. Exactamente. Bueno, ya lo saben, usted puede comenzar a colocar sus comentarios y nosotros por acá podemos estar aclarando cualquier duda. Ahora, en la pandemia, yo creo que esto que estamos conversando es un proceso muy natural, muy en cualquier momento. Ahora, luego de la pandemia se han venido desarrollando otro tipo de depresiones, hemos visto que muchas parejas se han separado, muchos divorcios se han acabado. Diría por ahí un compañero, un amigo mío que es abogado, dice, wow, no sabes la cantidad de divorcios que me han salido durante la época de pandemia. Entonces, ¿cómo has manejado tú como psicóloga todo este proceso y qué tipo de casos te han llegado? Mira, si supieras que la mayoría de los casos que me llegan de pacientes masculinos a la consulta, los motivos de consulta principalmente son o ansiedad o rupturas amorosas, precisamente, sí. Y ellos mismos notan cómo de repente si les gustaba practicar deporte ya no quieren hacerlo, o si les gustaba trabajar ahora les da fastidio, o que están empezando a tener problemas con cualquier otro miembro de su familia o con sus amistades. Ese es el tipo de señales que podemos estar viendo. Es completamente normal sentirse confundido, sentirse frustrado, sobre todo en época de pandemia, como dices tú, en donde estuvimos encerrados mucho tiempo, en donde nuestro contacto social se vio muy disminuido y somos seres sociales que necesitamos estar en contacto con personas, sobre todo con personas de todo tipo, pero sobre todo de nuestro mismo, más o menos, grupo etario, es importante. Entonces, todo eso se vio muy trastocado, incluso el tema laboral también. Claro, mucha gente se vio afectada. Mucha gente se vio afectada, el tema económico es algo que también le pega mucho a los hombres. Exactamente. Ahora, tanto tiempo encerrados con la familia, con los hijos, con la esposa, también pueden entrar en depresión. En el hecho de que, bueno, ya no solamente es por de que no he realizado mis actividades, no he hecho de pronto lo que es mi común, mi ámbito común, sino que no, ya no quiero verlo, ya no quiero estar. Y entonces llega el momento de la desaparición. ¿Cómo podría ser eso? ¿Sí se ha venido registrando ese proceso y entra dentro de la depresión? Sí, claro. Bueno, fíjate, para diagnosticar un caso como depresión como tal, tiene que haber habido una presentación de síntomas durante un periodo de más o menos 6 meses. Ok. El hecho de que tú te estés... Ese es el tiempo prudencial para conocer si existe una depresión en un Para caballero. hacer un diagnóstico como tal de un trastorno depresivo. Bueno, ya en la pandemia ya yo creo que sí, porque ya hemos ya pasado un buen rato. 8 o 9 meses, no sé ya cuánto sí, tiempo un parto. Exactamente. Entonces, se tienen que haber estado presentando estos síntomas consistentemente durante más o menos 6 meses antes de poder hacer un diagnóstico de trastorno depresivo como tal. Y además se cree que los psicólogos estamos como diagnosticando todo el tiempo o etiquetando todo el tiempo, y no es así. Para mí tu historia, lo que tú me cuentas es completamente particular, y lo que tú me cuentas que a ti te pasa no me parece raro, ni me parece que estás loco o loca. O sea, simplemente son tus situaciones de vida que no se pueden parecer a las de más nadie, porque más nadie es como tú, ni vive como tú vives, ni con las personas con las que vives. Dentro de ustedes como psicólogos, sé que no medican, pero ustedes ya, por ejemplo, cuando ven que la cuestión es un poco más fuerte, ¿tienden a enviar a los pacientes a otros especialistas, los remiten? En este caso, ¿existen otro tipo de sustancias para poder ayudar a la persona a salir de esa situación? Claro, por supuesto. Por eso te hablé al principio del tratamiento multidisciplinario, siempre va a ser lo ideal, porque como bien dices,
los psicólogos no podemos hacer recetas médicas, a pesar de que conocemos muy bien el funcionamiento del sistema nervioso y cómo pueden afectar los psicofármacos en el cuerpo humano, no conocemos todo el resto del historial médico que pueda tener el paciente y no conocemos cómo pueden interactuar los psicofármacos con cualquier otra condición o con cualquier otro medicamento que tenga que ingerir la persona en el momento. Entonces, lo prudente es, en ese caso, referir a otro especialista, en este caso, un psiquiatra. Sin embargo, súper importante, así que qué bueno que me haces la pregunta, Génesis. Recomiendo que no solo se trate con medicamentos, porque el medicamento de repente puede anestesiar, tapar un poco un síntoma, hacerlo desaparecer. Y aparte de ser adictivo, ¿no? A eso, de una u otra forma, si dependiendo de la persona, y eso es el peligro de eso, ¿no? También, por supuesto. Entonces, aparte de que se puede convertir en una dependencia hacia ese medicamento, no te va a estar atacando el problema de raíz. Exactamente. Es así. A ver, también es importante conocer que dentro de este problema de raíz y de todo este proceso, el equipo multidisciplinario, ¿qué tan importante es el acompañamiento de un psicólogo dentro de esta situación luego de haberla detectado? Es completamente importante, vital, en cualquier tipo de situación, pero sobre todo en una ansiedad bastante marcada, en una depresión bastante marcada. Muy, muy, muy importante el acompañamiento de un profesional. Hay otros factores que juegan un rol de protección, como por ejemplo una buena red de apoyo, que la familia funcione bien, que se cuenten con amistades, personas a quienes recurrir, pero es vital realmente un acompañamiento psicológico, así como si tienes una carie en una muela o te duele una rodilla, tú asistes al odontólogo o asistes al traumatólogo. Lo mismo con las emociones y lo mismo con el sufrimiento que pueda padecer cualquier persona, llevarlo al especialista. Y en esto del estigma que estamos conversando, de por qué quizás tenemos que estar aquí normalizando y concientizando sobre el sufrimiento de los hombres, es súper importante tomar en cuenta que a un hombre, por ejemplo, no le da pena decir que va al médico o decir que tiene apendicitis, pero asistir al psicólogo o sufrir de cualquier situación mental o emocional tiene muy mala prensa. Claro. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto del mes azul? Siempre hemos conocido el mes rosa, el mes de la mujer, el mes contra el cáncer de mama, pero el mes azul y es contra la depresión y contra el cáncer de próstata. Así es. Bueno, inicialmente tengo entendido que el mes azul era como aumentar conciencia sobre que el hombre asista a su consulta para evitar el cáncer de próstata, y me parece una fabulosísima oportunidad que se agregue esto de aumentar también conciencia con respecto a la salud mental del hombre, que es igual de importante que el de la mujer. Y además parece más que justo, ¿no?, que si existe un mes rosa, que es octubre, también exista el noviembre azul, que de hecho en octubre también se celebra, el 10 de octubre, dato curioso, el Día Mundial de la Salud Mental. Ok, perfecto. Eso es en general. En general. Ahora, este día es bueno, sobre todo el mes de noviembre para los caballeros, también tienen su día, como quien dice, y hay que verlo. Porque es que sí, yo pienso que está como muy ligado tanto el ámbito psicológico, cuando, por ejemplo, ya están pasando en cierta edad, que está sucediendo muchas cosas, entonces eso también tiende a deprimirlos, y como que hay unas edades donde ellos están en ese proceso, y en eso sí me lo puedes aclarar. ¿Cuáles son las edades en las que incurre más un caballero? Sabemos que en cualquier momento pueden caer en depresión según algunas circunstancias que estén viviendo, ¿ok? Desde los más pequeños hasta el adulto mayor. Sí. Sin embargo, ¿cuál es ese mínimo común, vamos a decirlo? Edades comprendidas donde la persona es más propensa, los caballeros son más propensas a sufrir de depresión. Mira, la verdad es que puede empezar desde la adolescencia. A partir de la adolescencia empiezan muchísimos cambios, tanto en el cuerpo como en la forma de pensar, como en la dinámica de vida. La adolescencia es este periodo que, bueno, mucha gente lo ve como quizás aversivo, son rebeldes, se portan mal, pero la verdad es que a mí me parece una época fascinante, es como una época clave en la vida porque pasas de la niñez a la adultez, ¿no? Y es una época además bien confusa porque estás muy pequeño para unas cosas pero muy grande para otras. Totalmente, no sabes si es niño, si es adulto, y entonces, bueno, ahí caen en esa disyuntiva y siempre hay muchos cambios de conducta, sobre todo en este momento, ¿no? Entonces, esa depresión pubertad, ¿existe? Claro, sí, por supuesto, puede existir. El tema es que para que se busque la ayuda, pues en este caso, bien sea el adolescente que se lo solicite a sus padres, Exacto, o
normalmente son los papás que deciden buscar a un profesional que los ayude, ¿no? Y por supuesto, por ser el paciente menor de edad en este caso, siempre se va a conversar primero con los representantes legales para luego continuar el tratamiento con el paciente como tal. Así es, dentro de los cambios o las conductas que se puedan registrar dentro de un adolescente, ¿es igual a un adulto o tiene algo particular y sobre todo en esa época de pubertad, esa época de cambios hormonales, podríamos decirlo? Esta es una buena pregunta. La verdad es que cuando existe depresión, cuando existe ansiedad, se tiende a creer que no, que la de un adulto es como siempre mayor o va a ser más severa o tiene motivos más fundados para estar triste o para estar ansioso. Pero la verdad es que un niño vive un duelo, por ejemplo, al igual que lo vive un adulto. Totalmente. Simplemente sus motivos son distintos. Eso no hace que sean más o menos válidos. Okay. Lo mismo pasa en la adolescencia. Un adolescente vive ansiedad o experimenta ansiedad y depresión y es exactamente igual, se tiene que considerar exactamente igual que un adulto esté sufriendo. Simplemente los motivos van a variar nuevamente y eso no lo hace más o menos válido. Entramos nuevamente allí. Exactamente. Repitamos, por ejemplo, cuáles son los puntos a entender o para visualizar cuando ya la persona está entrando en este proceso. ¿Cuáles son esos cambios conductuales? Fíjate, en el caso de un adolescente como tal, lo primero que se puede ver es que quizás no quiera salir de su cuarto. Eso ha ocurrido muchísimo en pandemia, los adolescentes encerrados en su cuarto, que no quieran mucho socializar con el resto de la gente en la casa, que les dé fastidio hacer sus cosas, por ejemplo el colegio, pero es que como no, se ha cambiado tanto todo, el adolescente especialmente necesita ese compartir, ese roce, socializar con sus pares y han estado muy encerrados en sus cuartos con su teléfono, su tableta o su computador, porque al final del día el teléfono o la computadora es la única forma que han tenido en pandemia para establecer vínculo social, ¿no? Exactamente. Fíjate que eso es importante porque en algún momento llegué a leer, no sé qué tan cierto es, y eso sí me lo puedes corregir, es que los chicos también, de tanto estar en este tipo de aparatos, también incurren en ciertas depresiones. Es verdad. Y nosotros también. ¿Por qué? Porque no hay descanso, y eso puede afectar tu psiquis. Sí, claro, por supuesto, sobre todo entrando en el campo de las redes sociales, Claro, totalmente. En el que tiende mucho la persona, cualquier persona, está propensa a compararse con los demás, con las vidas perfectas que se han estado de alguna manera asomando, bueno, no asomando, sino invadiendo las redes sociales, sí, mejor dicho. Y los cuerpos perfectos, y en esa época de cambio uno se ve más grande o se ve más pequeño, aquí tienen más, aquí tienen menos. Yo creo que eso también como que afecta, ¿no? Afecta muchísimo e incluso el tema de las redes sociales ha sido un generador importante de depresiones. De depresiones y de trastornos de ansiedad en adolescentes. Ok, imagínate tú. Entonces, Sí. bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque también en las redes sociales no todo lo que se ve, a veces hay tantas fotos trampas que uno cree que es una realidad y no, eso tampoco está así hecho por Dios y la vida. Pero también vamos a hablar un poco acerca de esa diferencia. Lo habíamos hablado en un principio, pero me gustaría profundizar sobre todo en la diferencia tanto en el hombre como en la mujer en proceso de depresión. Por ejemplo, existen esos temores, existen esos miedos ya de poder decir, mira, sí, yo voy a ir al especialista, eso lo habíamos conversado anteriormente. Sin embargo, recalcar cuáles son las diferencias entre una mujer y un hombre deprimido. Mira, las diferencias como tal en cuanto a la manifestación de los síntomas te puedo decir que son cero. La diferencia radica en el cómo se ve, en el cómo lo toma el otro. De repente está mejor visto que una mujer sea la que acuda a consulta psicológica que un hombre. Pero la verdad es que la manifestación de los síntomas es exactamente la misma. Lo que lo diferencia es cómo lo ve la sociedad. Totalmente. Ok, ya estamos aquí entrando en un proceso de depresión, hay una separación, no es para nadie un secreto que en pandemia hay muchas personas que les ha sucedido. Vamos a ir a terapia de pareja, nosotros dos, ok, por decir un ejemplo. Vamos a ir tanto el caballero como la dama para una terapia de pareja. ¿En qué momento es el momento crucial para que puedan llegar a ir a un psicólogo y qué beneficios puede traer esto? Bueno, fíjate, normalmente cuando una pareja asiste a terapia es porque está ya casi que a punto de separarse y lo están intentando así como un último recurso. No debería ser realmente, deberían buscar ese tipo de ayuda antes, porque primero es completamente normal y esperado tener desacuerdos en cualquier relación. Cualquier relación es conflictiva, cualquier convivencia con quien sea puede generar roces,
bien sea con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos y hasta si vives solo. Es difícil la convivencia con uno mismo. Sí, total. Entonces es completamente normal y esperado que existan inconvenientes y que requieran de ayuda para manejarlos de manera más beneficiosa para la pareja como tal. Entonces, bueno, importante tratar de concientizar que apenas se está identificando que se necesita ayuda, pues buscarla, bien sea en pareja o individualmente, porque también puede ir cada uno a su propio proceso terapéutico de manera individual y eso también va a colaborar mucho en el trabajo. Claro, ir sanando de pronto ciclos que se puedan tener, conductas aprendidas desde la infancia que también tienen repercusiones altas, sobre todo en lo que es la vida marital, podríamos decirlo de esa forma. A ver, ahora, también es cuando ocurre dentro de la depresión, que existe un duelo ya sea porque perdimos un trabajo, porque perdimos a un ser querido, porque perdimos incluso a la esposa. En este caso vamos a hablar del caballero. ¿Cómo se manifiesta y cómo lo maneja? Porque aquí quizás no tiene a la esposa que me dice, bueno, vamos juntos para que vayas a terapia. O bueno, ya está pasando esta situación. Yo creo que son distintos tipos de duelo. ¿Cómo se afronta la situación en este caso? Bueno, sí, con el tema de la pérdida de una pareja, pues bien sea que se busque ayuda a través de algún familiar o que el mismo caballero decida buscar la ayuda de algún especialista, eso requiere muchísima valentía y eso debería ser celebrado, recompensado, más allá de emitir un juicio, que es lo que se ha venido haciendo, ¿no? O sea, como que un caballero deprimido, no, los hombres no lloran. Sí, exactamente. ¿Cómo que no lloran? Claro que sí, por supuesto. Entonces, primero empezar a normalizar esta situación, ¿no? De que tanto hombres como mujeres sufrimos y segundo, pues, celebrar, recompensar la valentía del hombre de hablar sobre lo que le pasa, porque le pasan muchas cosas, al igual que las mujeres, es indistinto. En cuanto a depresión, ansiedad, la verdad es que no hay diferencias importantes en cuanto a géneros. Lo pueden haber en algunas otras afecciones, por ejemplo, de repente trastornos de la conducta alimentaria. Sí se ve predominantemente en mujeres, creo que es un tema de lo femenino, todo el tema del cuerpo, ¿no? Exactamente. Y la conformidad o inconformidad con el cuerpo se presenta más. Y los factores de referencia que tampoco ayudan, porque cuando no se meten en el nada. Instagram y cosas esas que le estábamos comentando hace ratito, pues también eso afecta muchísimo más. Incluso cuando tú ves de pronto que si las cirugías, que si esto y que lo otro, mientras cuando uno ve que ese proceso sí está atacando fuertemente, porque ya cuando se entra en depresión, porque te hagas lo que te hagas, yo creo que la persona nunca se va a sentir satisfecha. Total, me encanta eso que mencionas, es que realmente no se trata tanto de lo que te está pasando, sino cómo lo tomas, cómo lo manejas y qué decides hacer al respecto. En la medida en la que no satanizamos algo negativo que pueda estar ocurriendo, y tampoco es que es negativo, sino que de repente, bueno, es desagradable, porque sentirse triste, por supuesto que nadie está feliz de sentirse triste, ¿no? No. Pero más allá de que estés triste, de que estés deprimido, eso no es lo que está mal. Lo que está mal es sufrirlo en silencio, no decir nada, no buscar la ayuda. Y con lo que estábamos hablando de los parámetros que existen en la sociedad, redes sociales, el cuerpo, me deprimo o me pongo ansioso por andarme comparando con los demás, fíjate cómo es una pauta que ha venido marcando un otro, la sociedad. Y no realmente lo que le funciona a cada persona y con lo que cada quien está conforme. O sea, estamos midiéndonos a nosotros y queriendo ser... Y compararte como otros. Con base en lo que dicen los demás. Y eso no necesariamente es lo que a ti te hace sentir bien. Seguimos acá en Entre Noticias el día de hoy hablando un poco acerca de la depresión masculina con la psicóloga Ariana Sánchez, que nos está aclarando todas esas dudas. Y hablábamos anteriormente acerca, de pronto habíamos quedado como dentro de lo que había sido las últimas preguntas, cuando las personas tienden a tener depresión, los caballeros tienden a tener depresiones, no solamente los caballeros, también incluso las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una supuesta vida perfecta que vemos a redes sociales, que vemos en el afuera y no nos preocupamos por el adentro. Entonces ya después ves que te afecta emocionalmente. En este tipo de casos, ¿cómo se manifiestan? Mira, sí, la verdad es que la supuesta vida perfecta no existe y no hay nada más alejado de la realidad que la perfección. Lo que pasa es que aparentemente eso ahora es lo que ha estado bien visto
y nuevamente volvemos al tema de la pauta que ha marcado la sociedad, ¿no? No existe tal cosa como una familia perfectamente funcional, porque sabes que cada vez que se habla de una familia que de repente, bueno, tiene problemas, se dice, no, una familia completamente disfuncional. Ajá. Y la verdad es que todas las familias tienen sus disfuncionalidades. Totalmente. Lo importante es que como sistema familiar, cada grupo familiar es considerado un sistema, sepan qué hacer y cómo manejarlo para que a ellos les funcione, porque lo que le funciona a tu familia no tiene por qué funcionarle a la mía. Exactamente, y por ejemplo también hay personas o hay mujeres que tienen su depresión interna en este proceso y también ayudan a que el caballero caiga. Y como, mira, yo le pido a mi esposo o a mi marido o a mi pareja, ¿para qué? Para que me dé lo que yo veo en las supuestas redes sociales, lo que parece una vida perfecta, que es lo que yo deseo. Entonces allí también el caballero puede incurrir también en la depresión. Sí, fíjate, y la verdad es que ahorita, nuevamente que estábamos discutiendo las diferencias entre un hombre y una mujer cuando están deprimidos, creo que otra de las diferencias fundamentales podría ser que la mujer lo habla más. Okay. Y el hombre lo habla menos. En silencio. En silencio, exacto. Porque por esto mismo de que entonces cuando lo hablan se van a emitir juicios al respecto de que son débiles, de que no pueden llorar o de que son menos hombres por expresar su sufrimiento, y la verdad es que no debería ser así. Entonces es eso, yo creo que es que las mujeres lo hablamos más y de repente es porque está mejor visto socialmente, más aceptado que un caballero exprese su sufrimiento. Así que, bueno, muy importante estar hablando de estas cosas para normalizar el sufrimiento humano de cualquier tipo y en cualquier persona. Y ese es un punto importante que también tendríamos que aclarar, y es cuando sobre todo el caballero ya explota ahora esa conducta, cuando comienza con este proceso de agresión, no solamente hacia él mismo, porque existen muchos casos, sí, sino también para la esposa y los familiares. ¿Cómo se manejaría en este caso? ¿Cómo detectar que realmente es por depresión y no por simplemente un producto de una conducta? Mira, fíjate, si cambia todo el comportamiento grupal de la persona, ya algo hay que verificar allí, ¿no? Y no necesariamente, caemos de nuevo en que no necesariamente tiene que estar completamente deprimido. Le puede estar pasando cualquier cosa, o puede haber ocurrido cualquier cosa que le despertó una alarma o que le hizo entrar en contacto con algo de la infancia, con algún suceso anterior que le haya ocurrido. Entonces no es que necesariamente estás deprimido, o no necesariamente estás loco, o no necesariamente ahora todo mal con tu vida o contigo. Simplemente se puede mejorar, así como si te da si te da un dolor de oído, se puede mejorar, ¿no? Buscando ayuda, pero buscando la ayuda adecuada, porque tú solo, hombre que estás escuchando esto, no tienes por qué saber solucionarlo todo en tu vida. Y para eso existen personas y profesionales dispuestas a ayudar a este tipo de situaciones. Claro, igualmente también existe una ética profesional donde si el caballero quiere ir de pronto a una consulta, pues bueno, simplemente eso se mantiene en silencio, como quien diría. Sí. A ver, también me gustaría conocer, porque hay otro tipo de personas. Hay personas que siempre tienen una sonrisa, pero muchísimas veces no sabemos que llevan su duelo o su circunstancia por dentro. Es decir, mira, realmente no están pasando por una buena situación, incluso interna, no por el hecho de que en la vida no esté bien, sino que simplemente no se sienten llenos y entran en un proceso de depresión indetectable. En ese tipo de casos existen ciertas manifestaciones existen ciertas manifestaciones de conocer, bueno, sí, es una persona feliz, pero resulta que, ay no, ya tiene depresión. ¿Cómo va a tener depresión si siempre anda con una sonrisa? ¿Eso puede suceder? Claro, sí, súper común que no lo digan nada y de la puerta de su casa para afuera son, como dices tú, un rayo de luz de repente, pero de la puerta para adentro realmente están sufriendo mucho y pueden creer que están solos, pero realmente no lo están, porque así no tengan quizás un grupo familiar o un grupo de amigos alrededor, siempre va a haber una cantidad de profesionales nuevamente prestos y dispuestos a ayudar. Entonces, por eso es que estaba comentando hace rato que lo más importante es atreverse a pedir ayuda y que veamos eso como un acto de valentía y que lo reforcemos más y que lo normalicemos más, porque realmente de la puerta para adentro, quedarse con eso, callado, en silencio, no solucionas el problema, sino que lo agravas más. Exactamente, y también puede existir lo que es la parte de la somatización, ¿no? ¿Qué significa la somatización? Para que las personas que nos están viendo puedan entender de qué se trata y sobre todo en este proceso de depresión.
Perfecto. La somatización es expresar a través del cuerpo lo que le puede estar pasando a la mente y las emociones si es que no se habla. Cuando estamos pasando por un momento fuerte, difícil, doloroso y nos los quedamos callados, el cuerpo habla lo que la boca no dice. Entonces empiezan a ocurrir alergias o problemas en la piel o dolores de cabeza, cualquier tipo de síntoma físico que realmente está reflejando un síntoma mental y un síntoma emocional. Incluso nos podemos ir más lejos, hasta el cáncer incluso puede ser producto de, de una cantidad de sufrimiento emocional y mental acumulado que no se ha ido expresando y tratando en el momento prudente y en el momento correcto. Imagínate hasta qué punto se puede llegar. Entonces es mejor decir las cosas a tiempo que después quedarse calladito y resulta que sucedan este tipo de circunstancias. ¿Qué recomendaciones? Nuevamente, creo que no está de más unas recomendaciones que se les puedan dar, no solo a los más jóvenes, sino también a los padres y también a los caballeros que puedan estar pasando por esta situación. Recordemos que este es el mes de noviembre, el mes azul, el mes del cáncer, contra el cáncer de próstata y también contra la depresión masculina. Sí, así es. La primera recomendación sería, por supuesto, buscar ayuda con quien te sientas cómodo, y hasta donde tú te sientas cómodo, porque justo tú estabas diciendo hace rato, puedes mantenerlo en silencio, que estás buscando ayuda, ¿no? Pasa muchísimo que una persona tiene que pedir un permiso en el trabajo para acudir a la consulta con su psicólogo y lo que dice es que va a una consulta médica, porque nuevamente está bien visto ir al médico y está bien visto que te duela un pie, pero que te sientas triste no está tan bien visto. O sea, ese sufrimiento emocional tan característico de un ser humano no tiene tan buena fama. Entonces siempre tienes la opción, pues, de tomarte tu tiempo y cuando te sientas listo, compartir tu historia. Te aseguro que la reacción va a ser favorable. Oye, qué bien, palabras de aliento que te van a brindar los demás cuando hayas tú buscado ayuda y además te puedes convertir incluso en algún punto de ejemplo o inspiración o referencia para otros que lo necesiten, ¿no? En el caso de los caballeros con edad quizás un poquito más avanzado, sé que es más difícil para ellos buscar ayuda. Veo que se le hace más fácil a los jóvenes buscarlo porque ahorita hay menos estigma alrededor de la situación, pero hace tiempo... Decir que sinónimo de ir a un psicólogo es que estás loco, eso es lo que le decía, ¿no? Es que estás loco. Y principalmente van las mujeres, los hombres no se deprimen, no pueden estar tristes, no lloran, no hablan. Pero esa es la diferencia fundamental, que no lo hablan, no que no lo padecen. Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y brindarnos todas estas herramientas de detección, ¿no? De que pueda estar sucediendo esto en alguna familia que nos esté viendo el día de hoy. En tus redes sociales, puntos de contacto, por favor, para que las personas puedan contactarse contigo. Perfecto. Mi Instagram es @ariana_n, mi página web www.arianacondobln.com y también tengo un podcast en donde también estoy promoviendo bienestar, lo hago por las redes sociales, mi podcast está en todas las plataformas de audio y se llama No es Terapia con Ariana Sánchez. A propósito de este mes de noviembre, el mes azul, hablando anteriormente acerca de la depresión con la psicóloga, pues bueno, Ariana Sánchez, ahora toca el momento de recibir a una especialista, a nuestra médico urólogo. Ella es nada más y nada menos que Wanda López, que nos estará hablando un poco acerca de este mes, porque se llama mes azul, y sobre todo vamos a hablar acerca del cáncer de próstata, que es un gran temor que existe en tantos caballeros. Bueno, yo creo que en todos los caballeros. Bienvenida, doctora, qué gusto estar con usted acá en Entre Para mí Noticias. siempre un placer volver. Exactamente. ¿Por qué el mes azul? ¿Por qué se llama de esta forma y por qué se decide de una u otra forma incluir a los caballeros dentro de este proceso? Sí, Movember, o digamos el mes azul, se escogió en el mes de noviembre y el movimiento a nivel mundial se llama Movember. Okay. Y es una combinación, una mezcla de dos palabras anglosajonas. Movimiento y noviembre. No, mustache, que significa bigote en inglés, y November, el mes de noviembre. Buenísimo. Y todo este movimiento fue una campaña de ayuda de unos amigos de una persona que sufrió de cáncer de próstata. Esto se originó en Australia.
Entonces, estos amigos del paciente que tenía cáncer de próstata se dejaron crecer el bigote para llamar la atención, o sea, producir un cambio llamativo en su físico para que alguien les pregunte, oye, ¿por qué el bigote? Y sensibilizar a la gente la necesidad de tener conciencia de lo importante que es prevenir, en el caso del hombre, cáncer de próstata, en razón de que su amigo tenía cáncer. Y claro, este movimiento pues empezó a tener mucho éxito, fue muy llamativo, y del 2004 en adelante se comenzó a practicar en varios países. Entonces, en el mes de noviembre, pues la mayoría de los hombres que trabajan en salud y en el área urológica se dejan crecer el bigote, ¿no? Claro, ya hay una variabilidad grande porque sí, es un código como un punto de honor, ¿no? Okay. Hay bigotes poblados, bigotes pequeños, bigotes grandes, pero la idea es con ese cambio en el rostro, llamar la atención. Y crear conciencia. Y crear conciencia, exactamente. Eso es lo más importante y sobre todo ya entrando en este punto. Cuando hablamos del aparato reproductor masculino, si es antes de ir o saber a dónde hemos llegado, a dónde podemos llegar, es importante saber de dónde venimos o cómo es. Entonces, me gustaría que nos dé así una breve explicación a todas las personas que quizás no conozcamos, me incluyo con todos ustedes o con algunos de ustedes, que no conozcamos un poco lo que es la parte del aparato como tal, reproductor masculino. ¿Cómo podríamos conocer un poquito más? Eso es importante porque justamente al saber por qué tenemos esa anatomía, sabremos por qué tenemos que hacer ciertas pruebas o ciertos test. Bueno, allí no sé si yo puedo señalar. Estamos en pantalla. En la pantalla hay un dibujo gráfico de cómo es el aparato reproductor en el hombre o el aparato urogenital masculino. Entonces ustedes pueden observar que señalada está la vejiga se continúa con el conducto urinario que está señalado. No sé si me puedo acercar tal vez un poquito. Sí, cómo no. Fíjense, está la vejiga, el conducto urinario o uretra, y fíjense cómo la próstata, que sería esta estructura, crece alrededor del conducto urinario, de la uretra, abrazándola. Y fíjense, es importante esto, el recto es el órgano vecino a la próstata, lo separa una membrana realmente delgada, una pared muy delgada, y qué fácil es desde un tacto rectal poder abordar la parte posterolateral de la próstata. Esa es la razón por la que siempre insistimos los urólogos en hacer un tacto rectal para precisar las características de la próstata. Otra cosa importante, bueno, está el cuerpo cavernoso, el pene, y el testículo que está, o los testículos en el saco escrotal. Todo esto compone lo que sería el aparato genitourinario en el varón. Aquí, por ejemplo, tenemos todos estos procesos. Ok, en algún momento usted acaba de tocar un punto que yo creo que es el que muchos caballeros le tienen terror. Y es cuando llega el momento del tacto rectal o el examen. Ok, había escuchado que existían algunos estudios, ¿verdad? O alguna aparatología que permitía identificar si existían algunos procesos dentro de lo que era el sistema reproductor masculino. ¿Qué tan cierto es si se puede o no evitar el tacto rectal o es necesario? El tacto rectal es necesario. A ver, en primer lugar hay que establecer a quién se le debe comenzar a hacer todos los estudios para diagnóstico de cáncer de próstata, o nosotros llamamos pesquisa de cáncer de próstata. Este es un cáncer sumamente frecuente, es el segundo cáncer más frecuente, el primero en el varón, y el cáncer de próstata tiene la particularidad de que si nosotros lo diagnosticamos a tiempo y le podemos ofrecer al paciente un tratamiento temprano, las tasas de curación son elevadas. Entonces eso es lo primero. Diagnóstico temprano es igual a curación. Lo segundo que es importante es que, y es una pregunta que muchos pacientes hacen, ¿cuándo deben hacerse los exámenes de diagnóstico de próstata? Exacto, ¿entre qué edades está comprendido esto? ¿Entre qué edades? Porque el hombre nace con su próstata. Claro. La próstata va creciendo en relación a la estimulación hormonal de la testosterona, de su metabolito activo realmente. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre, tan pronto entra en la pubertad, comienza a desarrollar sus testículos y comienza el flujo de testosterona en el cuerpo.
Entonces esta testosterona en el organismo se metaboliza y se convierte en dihidrotestosterona, que es la sustancia que va estimulando el crecimiento de la próstata, estimula la aparición del vello masculino, el cambio de la voz, todas las características que van a finalmente hacer en el hombre. La próstata recibe esta estimulación a lo largo de toda la vida adulta del paciente o del hombre, y a partir de los 50 años, ya por estadística, está demostrado que comienza a ser efectivo el diagnóstico o la pesquisa para cáncer de próstata. Entonces, la recomendación que hacemos todos los urólogos, y ya está demostrado incluso estadísticamente, es que la pesquisa debe hacerse en todo hombre mayor a 50 años de edad, salvo que esta persona tenga un factor de riesgo, como por ejemplo un antecedente familiar, papá, tío, hermano, un familiar cercano con diagnóstico de cáncer de próstata, en cuyo caso recomendamos hacer la pesquisa antes, a los 45 años de edad. O si pertenece a la raza afroamericana, porque estos pacientes desarrollan un cáncer que suele ser de comportamiento biológico más agresivo. Entonces, en líneas generales, entre los 45 y 50 años de edad debemos comenzar a hacer en la consulta urológica la pesquisa del cáncer de próstata. Y ahí va a la respuesta a la pregunta. ¿Qué incluye esta pesquisa? Incluye tacto rectal y un examen de sangre que se llama antígeno prostático total y libre. Una sustancia, es un producto de la glándula que produce la próstata y que va a secretar hacia la circulación sanguínea. Ahora, el antígeno prostático no solo lo produce la próstata, también se produce en las suprarrenales, en las glándulas salivales, pero en una cantidad muy pequeña. El 95% de esta sustancia en la sangre viene de la próstata. Entonces, para nosotros es un marcador muy significativo de que algo está pasando en la glándula prostática. Okay. Tiene unos valores, un rango por debajo del cual lo consideramos normal, pero cuando comienza a elevarse puede estar en relación a un proceso inflamatorio de la glándula, que es una enfermedad benigna, puede estar en relación al crecimiento de la glándula por condiciones, digamos, de envejecimiento natural, o puede estar en relación al cáncer de próstata, que es, digamos, su valor importante para nosotros como urólogos. Cierto que con el desarrollo de la tecnología hay pruebas un poco más, digamos, específicas, un poco más sensibles. Hay marcadores genéticos hoy en día que se están utilizando para hacer el diagnóstico preciso de cáncer de próstata y estimar el riesgo que pueda tener un paciente determinado de desarrollar un cáncer. Y estudios de imagen, como por ejemplo la resonancia magnética multiparamétrica, que la utilizamos cuando las pruebas más sencillas nos dejan la duda y pensamos, oye, hago una biopsia de próstata que hay que hacerla a través del canal anal, transrectal o perineal, o debo ir a un estudio más profundo. Entonces, a veces utilizamos algo no invasivo o mínimamente invasivo, como una resonancia magnética, para afinar ese diagnóstico. Así es. Me gustaría conocer también cuáles son las causas, porque ya hemos conocido de una u otra manera cuáles pueden ser estos estudios para ayudar. ¿Cuáles son las causas reales del cáncer de próstata en un caballero? Bueno, las causas como tales, en primer lugar, hay una cierta predisposición familiar a desarrollar cáncer, ¿no? No todos los pacientes varones por tener próstata van a tener cáncer. Y he ahí la importancia de establecer si hay una relación con un familiar cercano, papá, tío, repito, ¿no? En primera línea. Lo segundo, aparentemente hay una vinculación entre la dieta de nuestro mundo occidental, que es una dieta rica en grasas de origen animal, muy baja en vegetales. También ahorita eso está cambiando un poco. Sí, estamos tomando más conciencia en la alimentación. Sí, definitivamente. Y creo que también con toda esta información que se está transmitiendo, pues la gente es mucho más consciente de su salud. Y queremos llegar a la tercera edad y cuarta edad en buenas condiciones. Entonces Totalmente. la gente está haciendo un clic en muchas cosas. Hasta ahorita esas son, digamos, las dos
consideraciones importantes en cuanto a por qué hay cáncer de próstata. Quiero decir algo que también es importante. Hay pacientes o hay cáncer de próstata que se desarrolla y que el paciente no va a fallecer por ese cáncer. Eso se demostró en autopsias que se hacían por alguna otra razón, infartos, accidentes, y el paciente, cuando se revisaba la glándula prostática, pues había tumor, había cáncer, pero esa no fue la causa de su fallecimiento. Eso no quiere decir que el cáncer de próstata es indolente, solo que quiere decir que es un cáncer de crecimiento relativamente lento y nos permite identificándolo. Identificarlo y tomar conductas en beneficio del paciente. A diferencia de, por ejemplo, cáncer de pulmón, que es sumamente agresivo, rápido, el cáncer de páncreas, que una vez que se diagnostica, estamos hablando de apenas meses para el paciente. En el cáncer de próstata, afortunadamente, nos da un cierto margen de acción para con el paciente. Así es. Bueno, nosotros habíamos hablado anteriormente acerca de cuál era el estudio que se realiza, antígeno prostático, estoy tomando, rectal. Y también el tacto rectal. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca del tabú, sobre todo con relación al tacto rectal. Sin embargo, me gustaría conocer, habíamos hablado de las causas, ¿cómo son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas realmente para que un caballero pueda decir, bueno, algo está pasando, voy a ir a un especialista y resulta que, bueno, que ahí le diagnostican si sí tiene o si no tiene cáncer de próstata? Correcto. El cáncer de próstata en realidad prácticamente no tiene síntomas, porque la mayoría de las veces la mayoría de las veces estamos hablando de una enfermedad que se va desarrollando muy lentamente. Entonces, no hay síntomas. Y la razón por la que esto no ocurre es porque el cáncer se localiza, en la mayoría de los casos, en la zona periférica de la glándula. Si pudiésemos colocar imágenes. Una información que tenemos para que nosotros, los que de pronto no entendemos mucho, podamos verlo de manera gráfica. Fíjense, aquí tenemos. Aquí, del más cercano a tu lado. El que dice próstata normal. Dice próstata normal. Está la glándula prostática. Entonces, fíjense que la glándula prostática abraza la uretra, crece alrededor de ella. Entonces, el tejido donde se desarrolla el cáncer es la zona periférica. Voy a señalar de nuevo acá cerca. Es hacia esta zona, la parte externa. Por eso es tan importante el tema del tacto rectal, porque lo podemos tocar si se desarrolla un nódulo o una induración, que es como lo sentimos en el tacto rectal. Es decir, que en este caso está en perfectas condiciones. Esta es una glándula normal, sana. Ahora, cuando nos vamos a este crecimiento normal de la próstata, que es este que vemos acá, próstata, aquí ¿cómo sería? Mira, el cambio es amplio. Fíjense que en esta gráfica dice crecimiento anormal de la próstata, pero enfáticamente quiero hacer mención a crecimiento. El crecimiento o la hiperplasia es el agrandamiento de la glándula prostática, que es una patología benigna, no es cáncer. Entonces, este crecimiento, fíjense cómo distorsiona la luz del conducto urinario de la uretra si comparamos esto con esto. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque la zona que se afecta en el caso de la hiperplasia prostática o del crecimiento benigno es la zona central norte, la llamamos zona de transición, pero es la zona que está más cerca del conducto urinario. Entonces, en patología benigna, la próstata crece hacia el centro y va obstruyendo la uretra progresivamente. Ese es el paciente que se levanta de noche para ir al baño a orinar, tiene una disminución de la potencia de su chorro urinario, se tiene que ir al baño a orinar varias veces y a veces siente que tarda para comenzar a orinar, y al final hay un goteo como que no termina constante de trancar su chorro urinario. En el cáncer de próstata estos síntomas no necesariamente aparecen porque el problema está en la periferia de la glándula, entonces no hay obstrucción prostática. Hace muchísimos años, cuando no había tanta campaña educativa y tanta insistencia en hacer estos exámenes tempranos, los pacientes llegaban al médico con una enfermedad avanzada, donde ya el cáncer se había salido de la glándula prostática, había erosionado esa pared con el recto y los pacientes tenían sangrados por vía rectal, sangrados por vía
urinaria porque había infiltrado todo el tejido uretral. Eventualmente tenían fracturas patológicas porque ya se salió del área pélvica y se disemina a los huesos y da metástasis, que son las etapas avanzadas que por fortuna hoy no se vemos, pueden prever. o vemos con muy esporádicamente, y se puede, con esto que estamos haciendo de tacto de antígeno y biopsia temprana, podemos prevenir. Dentro de esos tratamientos nos ha hablado un poco acerca del tacto y todo el proceso preventivo. Sin embargo, ya cuando, bueno, sí, ya se tiene como que dice algo ya, un diagnóstico, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede, cuáles son los tratamientos a incurrir sobre todo para poder tratar este tipo de circunstancias? Antes de ir al tratamiento hay algo importante, y es que el tacto y el antígeno nos sugieren que pudiéramos estar en presencia de una patología cancerígena en la próstata. Pero la confirmación de ese diagnóstico la da la biopsia. Y la biopsia es un procedimiento que hacemos, es mínimamente invasivo, pero solemos hacerlo a través del canal anal, es decir, hay que introducir un aparato de ultrasonido con una aguja de biopsia y tomar varios fragmentos de esta glándula. Y obviamente hay un riesgo siempre de infección, de sangramiento, en fin. Pero la biopsia es lo que nos dice, en efecto, eso que está alterando el tacto y el antígeno es un cáncer. Y ahí, en ese punto es donde vienen también los tabúes. Exacto. Con relación a lo que son los caballeros, de que, bueno, yo no me quiero hacer el tacto, porque entonces resulta que puede ser que le guste, que hay otros que tienen miedos, hay otros que dicen que es incómodo. Porque ¿cuáles son ese tipo de tabúes que existen entre los caballeros? Y sobre todo porque si son achapados a la antigua, vienen de otro momento y dicen, wow, no, ¿yo cómo voy a hacer esto? Sienten que están irrumpiendo en su masculinidad. Ese punto es importantísimo. Yo creo que hay mucho de educación y de cultura detrás de todo esto. Voy a romper muchos tabúes. Uno, el tacto rectal no duele. Y no duele porque es un procedimiento muy rápido. Hacemos un tacto con un dedo, el dedo índice usualmente, bien lubricado. El único truco que yo siempre le digo a los pacientes es tratar de relajarse. El urólogo hacemos una maniobra para relajar el esfínter anal, que siempre es como que hay un reflejo natural. Cuando uno roza un esfínter, automáticamente se contrae. Pero nosotros pues hacemos una maniobra para lograr la relajación de ese esfínter y el examen dura segundos. Es decir, nosotros lo que vamos es a tocar la glándula, sentir si hay un nódulo pétreo o una induración o alguna irregularidad en la glándula y poder establecer si en el efecto tenemos que ir a una biopsia, dónde vamos a concentrar el interés en la biopsia. Segundo, no queda ningún gustico de nada. Es decir, esto no tiene ningún impacto en el tema sexual que usualmente se ha vinculado a esto. Creo que, y lástima que nuestra compañera psicóloga no está en este momento, pero creo que mucho de eso tiene que ver cómo vamos preparados y cómo es nuestra educación y nuestra cultura con respecto a lo que es la exploración médica. Una cosa es lo que el médico hace en un consultorio, que no tiene ninguna connotación de índole sexual, y otra muy distinta es lo que hacemos fuera de consultorio. Entonces es importante que los hombres sepan que ahí no va a quedar nada. Que si se puede transmitir alguna enfermedad con el tacto, tampoco. Eso es muy poco lo que ocurre. Repito, este es un examen diagnóstico de apenas unos segundos y que puede llegar a significar la diferencia entre me acuesto a dormir tranquilo porque sé que no tengo nada versus, oye, tengo que ocuparme del problema con el cual me están diagnosticando. Continuamos y dejamos una pregunta, sobre todo al aire, en el bloque antes de ir a pausa, y es, ¿cuáles son esos tratamientos? Sin embargo, me gustaría conocer también qué relación existe entre el cáncer de próstata y la depresión masculina. Fíjense que al ser el mes azul, pues bueno, se toman esos dos tópicos, ¿no? Bueno, tratamientos. La gama de tratamientos es variada y va a depender del estadio del cáncer de próstata una vez diagnosticado. Entonces, hay desde lo que llamamos observación vigilada, que
básicamente es vigilar al paciente y ver cómo se comporta ese antígeno prostático en el tiempo. Lamentablemente, bueno, hay muchos pacientes cuando tienen la duda, oye, yo puedo tener un cáncer o tengo un cáncer, es de bajo riesgo, es incipiente y que no me vayan a hacer nada, eso como que no hace mucho clic en la mente de muchos hombres, ¿no? De muchas personas. El tratamiento más difundido, más conocido es la cirugía radical de próstata, que hoy por hoy tiene muchas formas de realizarse. Se puede hacer por vía robótica, que es una cirugía laparoscópica, pero digamos, la interfase es con un aparato que es el robot Da Vinci, que le da mucha precisión al cirujano porque suprime los movimientos involuntarios, nos da una visión magnificada del campo y es desde el punto de vista técnico mucho más segura. Se puede hacer por vía laparoscópica, se puede hacer cirugía abierta, es decir, los abordajes por vía abdominal. Hoy se han desarrollado otras tecnologías menos invasivas, como sería la tecnología con calor. En Venezuela no está tan difundido esto, pero existen en el mundo. Y obviamente si estamos en estadios más avanzados, donde el cáncer se ha salido de la glándula prostática y ya está diseminado hacia la región pélvica, hacia los tejidos linfáticos o incluso en etapas más avanzadas como la metastásica, tratamos estos pacientes con hormonoterapia, que es una combinación de sustancias que van a bloquear la formación o la producción de testosterona, que es, como lo mencionaba al principio, la hormona que estimula a la glándula prostática para que se desarrolle. Entonces, nos queda después tratamiento con quimioterapia para los casos más avanzados, que ya no estamos hablando de curación, pero estamos hablando de mejorar la calidad de vida, evitar fracturas patológicas, evitar la diseminación completa del cáncer en el organismo. ¿Es verdad que, por ejemplo, un caballero que sufra de un cáncer de próstata o que tenga este tipo de nódulos dentro de su aparato reproductor masculino pueda tener disfunción eréctil? Y eso puede, obviamente, también tener repercusiones en la depresión, ¿no? Sí. La disfunción eréctil es una de las patologías que también va como muy relacionada a la patología prostática, tanto benigna como maligna. Y ojo, hay estudios que ya demuestran que cerca del 40% de los hombres después de los 45 años experimentan algún grado de disfunción eréctil. Entonces, en cuanto a cáncer de próstata, la cirugía radical de próstata, una de las complicaciones que se ha visto es la impotencia y la incontinencia urinaria posterior a la cirugía, por el tipo de abordaje que hay que hacer, por la extensión de la disección que puede tocar algunos filetes nerviosos que son responsables de la erección. Entonces, esas son cosas que hay que discutir siempre con el paciente. Por fortuna, las técnicas mínimamente invasivas como la laparoscópica y la robótica reducen este porcentaje a una mínima expresión, pero obviamente siempre es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Y comentabas de la relación con la depresión masculina. Primero, el saber tener cáncer. La palabra cáncer siempre tiene un estigma de me puedo morir. Y la segunda, pues cuando a un hombre le quitan la próstata y existe la posibilidad de que quede impotente o incluso incontinente y requiera usar toallas, pañales, cambia su calidad de vida notablemente. Entonces, la virilidad, la potencia sexual siempre ha estado en relación con la definición de lo que es ser hombre, ¿no? Sí, de alguna u otra manera, y no necesariamente debe ser así. Y es parte también de esos prejuicios que tenemos ante la sociedad. Exacto. Sin embargo, bueno, me gustaría también que nos dé las recomendaciones y sobre todo en el ámbito familiar, las personas que puedan estar pasando por esta situación o que, bueno, sean sobrevivientes o familiares de sobrevivientes de cáncer de próstata, ¿cómo podemos manejarlo? Y también puntos de contacto y redes sociales. Correcto. Uno, no dejemos nunca solo a la persona o al paciente que está pasando por una situación, bien sea de pesquisa, diagnóstico y eventualmente ya el diagnóstico establecido que requiera un tratamiento. La familia tiene que estar al tanto, educarse, conocer, no duden en consultar a un médico, a un especialista, en este caso un urólogo, para aclarar todas las preguntas que puedan tener. Para eso estamos los médicos acá.
Hay muchísima información en las redes sociales, hay mucha información en las páginas certificadas, pero también puede generar cierta confusión. Entonces, es importante cuando uno revisa algo, oye, leí esto, ¿qué de cierto hay? Que creo que el médico tiene la función no solo de aclararle al paciente lo que es riesgos, beneficios y ponerlo en el contexto real, porque no todos los casos son iguales. Lo que le pasa al vecino no necesariamente le va a pasar a otra persona. Y le aclara pronóstico y qué esperar, tanto de la evolución de la enfermedad como de eventualmente cualquier tratamiento que requiera. Sí, creo que...